Hola a todos mis queridos seguidores de YouTube y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén todos muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos temas que a todos nos encantan, ese cotilleo jugoso que nos mantiene pegados a la pantalla. Estamos hablando de ese mundo de las celebridades, un universo lleno de glamour, pero también, como vemos, de tensiones y, a veces, hasta de verdaderas batallas. Y es que hoy el tema es caliente, pero caliente de verdad. Vamos a desgranar lo que parece ser una auténtica guerra entre dos de las estrellas más brillantes del panorama turco, y no es ninguna broma. Tenemos a la guapísima Demet Özdemir y, atención, a su antiguo compañero de pantalla, y se rumorea que algo más, Can Yaman. Y según las últimas informaciones, la cosa se ha puesto muy, pero que muy seria. Demet Özdemir, la actriz que nos robó el corazón con su talento y carisma, parece estar furiosa, pero furiosa de verdad con Can Yaman, y no solo eso, se dice que lo ha echado de su vida, y de forma contundente. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas, porque esto promete ser un viaje por los entresijos de la fama, las relaciones y los posibles dramas que se esconden detrás de las cámaras. Y si todavía no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre estamos trayendo las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. No se pierdan nada. Ahora, vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto. La noticia ha explotado como una bomba en los medios de comunicación y en las redes sociales. Demet Özdemir y Can Yaman, quienes protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci, conquistaron a millones de fans en todo el mundo con su química en pantalla. Su relación, o al menos la percepción que teníamos de ella, era la de una pareja perfecta, de esas que te hacen suspirar y creer en los cuentos de hadas modernos. Pero parece que la realidad está muy lejos de esa idílica imagen. Los rumores de un romance entre ellos surgieron desde el primer momento de la serie, y aunque ambos siempre mantuvieron una postura cautelosa, las miradas cómplices, los gestos y la energía que compartían en cada escena eran tan palpables que era difícil ignorarlos. Muchos de nosotros creímos, y quizás esperábamos, que esa conexión trascendiera la ficción. Sin embargo, el tiempo ha pasado, las cámaras se apagaron, y ahora parece que esa relación, ya sea de amistad, de algo más o simplemente de compañeros de trabajo, ha llegado a un punto de quiebre. Y la que parece estar marcando el paso, y de manera muy firme, es Demet Özdemir. Las fuentes cercanas a la actriz, y créanme, en este mundo de la farándula siempre hay alguien que sabe algo, están hablando. Y lo que dicen es que Demet está furiosa con Can. Ahora, la gran pregunta es ¿por qué? ¿Qué ha podido hacer Can Yaman para encender así la ira de la talentosa Demet? Aquí es donde la cosa se pone interesante y a la vez un poco confusa, porque no hay una única versión oficial. Una de las hipótesis más fuertes y que ha cobrado mucha fuerza, tiene que ver con la forma en que Can Yaman ha estado manejando su carrera y su imagen pública últimamente. Se sabe que Can Yaman ha estado enfocado en expandir su carrera a nivel internacional, y en particular, en Italia, donde tiene una base de fans considerable. Ha participado en programas de televisión, ha tenido entrevistas y ha estado muy activo en los medios italianos. El problema, al parecer, es que en algunas de estas apariciones, Can habría hecho comentarios que Demet Özdemir habría considerado inapropiados o irrespetuosos, no solo hacia ella, sino también hacia la relación que tuvieron profesionalmente. Se habla de que en Italia, Can Yaman habría insinuado o incluso dicho explícitamente que su éxito actual, al menos en parte, se debía a su proyección internacional, y que de alguna manera, la serie Erkenci y su compañera de reparto habrían sido un peldaño que ya ha superado. Esto para Demet, que ha seguido construyendo su carrera con paso firme en Turquía y ha demostrado ser una artista con mucho potencial, podría haber sido interpretado como una falta de gratitud, o peor aún, como un intento de menospreciar el trabajo que hicieron juntos y la conexión que compartieron. Es como si para Can la etapa de Erkenci fuera un recuerdo lejano y, quizás, un poco incómodo, mientras que para Demet, a pesar de todo, fue un proyecto importantísimo que marcó un antes y un después en su carrera y que guarda con cierto cariño. Otro rumor que ha circulado es que Demet estaría molesta por la forma en que Can Yaman ha hablado de sus relaciones pasadas, o de la química que tuvo con ella, de una manera que ella considera superficial o que no respeta la intimidad que ellos pudieron haber tenido, o que no tuvieron. En el mundo de las celebridades, la línea entre lo público y lo privado es a menudo muy delgada, y es posible que Demet sí. En Can ha cruzado esa línea de forma reiterada,
exponiendo detalles o dando interpretaciones de su relación que no se ajustan a la verdad o que la hacen sentir incómoda. Y luego está la cuestión de la exclusión. Si Demet Özdemir lo ha echado, ¿cómo se manifiesta esto? Pues bien, los indicios apuntan a que Demet ha dejado de seguir a Can Yaman en redes sociales, un gesto que en el lenguaje digital de hoy en día es una declaración de intenciones bastante clara. Dejar de seguir a alguien, especialmente en el mundo de las celebridades donde las redes sociales son una vitrina constante, significa que hay un deseo de distancia, de cortar lazos, de no querer ver lo que la otra persona publica o hace. Y si este acto lo acompaña una posible conversación directa o un ultimátum, entonces estamos hablando de una ruptura seria. Además, se rumorea que Demet ha declinado participar en cualquier proyecto o evento en el que pueda coincidir con Can Yaman. Esto implicaría que profesionalmente ella está tomando medidas para evitar cualquier tipo de contacto. Si ambos actores fueran considerados para el mismo proyecto, o si se les invitara a un evento conjunto, la respuesta de Demet sería un rotundo no. Esto demuestra una determinación firme por parte de ella para marcar un límite y evitar cualquier tipo de roce. Es importante recordar que Demet Özdemir no es una actriz que se deje pisotear. Ella ha construido su carrera a base de talento, trabajo duro y una personalidad fuerte. Ha demostrado ser una profesional dedicada y una persona que valora su propio espacio y su reputación. Si ella ha llegado a este punto de furia y exclusión, es porque algo realmente la ha afectado profundamente. No es alguien que tome decisiones drásticas a la ligera. Por otro lado, ¿qué hay de Can Yaman? Bueno, él por su parte ha intentado mantener una postura de paz y distanciarse de los rumores. En algunas de sus últimas entrevistas, ha hablado de que si bien guarda un buen recuerdo de la serie y de Demet, cada uno ha tomado caminos diferentes. Ha intentado desvincularse de la idea de que él y Demet tuvieran una relación amorosa más allá de la pantalla, y ha recalcado su enfoque en su carrera internacional. Sin embargo, estas declaraciones, para algunos, podrían sonar a una forma de minimizar la conexión que tuvieron o de no querer reconocer el impacto que tuvo en su carrera compartir pantalla con Demet. Lo que sí está claro es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha pasado de ser una de las parejas de ficción más queridas a un posible punto de conflicto en la vida real. La industria del entretenimiento turco es conocida por ser un hervidero de dramas y pasiones, y este caso no parece ser la excepción. Las fans, que tanto habían soñado con verlos juntos, ahora se dividen entre quienes apoyan a Demet y entienden su postura, y quienes esperan que puedan reconciliarse o al menos mantener una relación cordial. Es fascinante observar cómo la vida real puede distar tanto de la ficción. Las cámaras capturan una química que enamora al público, pero detrás de esa magia, las personas tienen sus propias historias, sus propias heridas y sus propias decisiones. Demet Özdemir, con esta actitud, nos demuestra que las mujeres en la industria del entretenimiento también tienen voz y voto, y que no están dispuestas a aceptar faltas de respeto o a ser invisibilizadas. ¿Qué significa esto para sus carreras? Es difícil decirlo con certeza. Por un lado, esta noticia genera mucha atención y puede ser un arma de doble filo. Por otro lado, si Demet se está enfocando en su crecimiento profesional y Can en su expansión internacional, quizás esta separación sea lo mejor para ambos, permitiéndoles evolucionar individualmente sin las complicaciones de una relación pasada o una tensión presente. Lo cierto es que el mundo de las celebridades nunca deja de sorprendernos. Siempre hay una nueva historia, un nuevo drama, una nueva revelación. Y este de Demet Özdemir y Can Yaman es uno de esos capítulos que nos dejan con ganas de saber más. ¿Será un enfrentamiento temporal o una ruptura definitiva? Solo el tiempo dirá. Pero lo que hoy vemos es a una Demet Özdemir fuerte, decidida, y que no tiene miedo de poner las cartas sobre la mesa, incluso si eso significa echar a alguien de su vida. En resumen, hemos visto cómo una conexión que cautivó a millones en la ficción podría haber terminado en una seria disputa en la vida real. La furia de Demet Özdemir contra Can Yaman, alimentada por presuntos comentarios y una gestión pública de su relación que ella no aprueba, parece haber llevado a una ruptura contundente, incluso a nivel de redes sociales y posibles proyectos profesionales. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos seguidores. Ha sido un tema intenso, ¿verdad? Pero así es el fascinante mundo de las celebridades. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Demet Özdemir tiene razón en estar furiosa? ¿Qué opinan de las posibles acciones de Can Yaman?
Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo todo este contenido exclusivo y los chismes más jugosos, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.